Hola, nuevamente yo aquí, sí, con el mismo look, el mismo peinado, aprovechando de ocupar el tiempo en responder las preguntas que tengo un montón. Y esta pregunta también es de índole personal, a mi parecer, pero sí siento que puede beneficiar a algunos. Y dice, ¿cómo ha cambiado tu vida después de los encuentros con los extraterrestres? Ya, y yo dije que no iba a hablar mucho de extraterrestres, pero como esto habla de mí y no de ellos, vamos a responder. Ha cambiado muchísimo, para bien en todos los aspectos. Desde el principio, sí, cuando encontramos los implantes y vivimos situaciones que eran complejas desde lo físico, porque era algo físico en ese tiempo. No solo era algo como después, como esta comunicación fluida que existe ahora, esto era desde lo físico y era dañino, era perjudicial. En ese tiempo vino a traer muchas dudas a mi vida. Yo sentía que esto era algo terrible. Sentía que era algo terrible, me sentí muy defraudada en algunos aspectos de en cuanto a lo que yo creía, desprotegida. Me fue muy en la profunda porque no era algo menor para mí. Esto contradecía ciertos parámetros que yo tenía mentalmente. Y fue complejo porque entendía que, primero que no lo sabía todo, y eso está bien, pero entendía que esto venía a abrir puertas a cosas que yo no iba, que yo creía que no iba a poder sostener en el tiempo. Fue difícil, fue muy difícil. Y en verdad que sí, me enfrenté a cosas que yo nunca creí que iba a vivir y eso que yo había visto exorcismo, había visto seres, ya veía muertos, ya veía un montón de cosas desde que era muy chica. Así que ver esta sensación de ataque como desde sus burlas y desde sus aspectos infantiles muchas veces, yo ahora pienso y digo, por Dios, me sorprende que haya seres creados para esto. Lo entiendo, pero me sorprende. Eh, y digo, ahora ya no los puedo ver de la misma forma. Es como cuando ya conociste a alguien que se hace el malo y uno dice, ya está con sus cuestiones, ya y anda mostrando sus cuchillos. A mí eso ya ahora me causa una sensación súper distinta. Desde ese punto mi vida cambió absolutamente. Tengo una amplitud cósmica, por decirlo así. Ahora considero reales cosas que antes no consideraba reales o que clasificaba dentro del mismo saco o que las colocaba en otro lugar. Ahora hay mucha posibilidad dentro de los límites de mi mente de extenderme a lugares donde antes no lo hacía. Y eso también tiene que ver con la manifestación, con el concretar, con el estar permanentemente visualizando, entendiendo, manteniéndome en el centro en algunas cosas. Eh, Hay muy poco caos actualmente frente a algunas situaciones que yo vivo porque ya hay un entendimiento, hay mucho menos conflicto con los seres con los que yo vivo, y me refiero a los humanos, mucho menos conflictos. ¿Por qué? Porque esto trajo una amplitud de mentalidad, como que de alguna forma uno se salió un poco del pensamiento básico humano desde como desde la sobrevivencia y llegué a comprender cosas que antes no entendía. Entonces, los grandes cambios en mí después de estos encuentros tienen que ver con la amplitud del pensamiento, tienen que ver con el entendimiento, pero no a un nivel decir, es que ahora lo entiendo todo, no, sino desde la comprensión, desde desde el poder empatizar, desde el poder eh, de alguna, es que nuevamente es comprender, pero es que eso lo encasilla todo. Es el tener una conciencia de que no todos somos iguales, de que vivimos experiencias diferentes, de que esto afecta profundamente ciertas cosas, de que tú dices, ¿cómo esta persona no entiende? A veces no entiende y listo. Y no hay problema, no entiende. No, no va a comprenderlo. ¿Por qué? Porque su experiencia de vida no le han permitido comprenderlo. ¿Cómo no va a creer? No cree y listo. ¿Por qué? Puede ser porque tenga un implante, puede ser porque tenga un trauma, puede ser porque simplemente no quiere hacerlo. Simplemente él vino a sostener esta postura, o ella vino a sostener esta postura en esta vida que tiene y listo. Y listo. No es necesario. Ver la vida como una construcción diferente, ver la vida con símbolos, ver la vida como con una gestión donde muevo acá, pero se mueve allá, donde entiendo que esto hace donde entiendo que mi risa gestiona risas a lo largo y a lo ancho de todo lo donde abarca la vibración. Ese tipo de cosas yo nunca las vi así. No, jamás las vi así. Las entendía perfecto. Entendía que mi fe aquí podía mover allá, entendía que cómo funcionaba el milagro, incluso entendía muchas cosas, pero hoy las vivo.
las vivo desde el asimilar, desde el poder estar experimentando de forma constante la diversidad, de ver el lenguaje, la multiplicidad del lenguaje, de ver cómo pequeños gestos, pequeñas cosas hacen grandes diferencias y no como el cliché, sino que en serio. Desde todos esos aspectos, mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi forma de coexistir cambiaron. Ahora, debo agradecer esta instancia en que lo pasé sumamente mal en un tiempo donde viví cosas que no entendía, donde pensé que me iba a volver loca y tuve que ir a un experto en esa área. Le agradezco. Agradezco la valentía que hubo en mí. También para poder decir, oye, hazte ver. Agradezco eso también. Sí, porque finalmente uno puede decir, no, es que esto, otro, y quedarme ahí en mi espacio de oscuridad interna, que tampoco es una mala opción, es lo que cada uno quiera, pero donde a mí me hacía pésimo estar. O sea, si yo hubiera estado conforme con esa existencia, bien, pero no quería seguir en ese lugar, no quería, necesitaba salir, necesitaba abrirme, entender, saber qué estaba pasando. Mi yo original, mi forma como ser cotidiana no permitía solo el creer por creer. No, para mí no era así como, esto es así, no lo podía entender porque era solo así. Y el vivir esta experiencia bien ruda me hicieron sacudirme y llegar a lugares donde yo no esperaba y donde estoy contenta ahora de estar. Así que no les recomiendo que tengan experiencias extraterrestres, no es eso. Sino que puedan entender que aquellas cosas que a veces chocan con nuestra realidad, que chocan con nuestras creencias, tienen una razón de ser. Y simplemente es para que des un paso más allá, porque es así de simple. El pequeño pasito que des te va a permitir ir encontrando otras cosas y no así cerrado, no. Sino que tener la posibilidad de decir, ok, lo viví, de verdad quiero no seguir viviendo esto. Y abrirte a las múltiples posibilidades de coexistir en unos espacios donde tú solo eres uno de muchos tipos, de muchas, ni siquiera tipos de clasificaciones inclasificables. Hay de todo. Y eso es bueno. Así que espero que esto conteste tu pregunta y te agradezco mucho que me hayas permitido entrar en esta conciencia de gratitud frente a estas experiencias un poco anómalas que viví desde el dolor en una etapa de mi vida. Así que lo agradezco mucho. Nos vemos en otra pregunta y respuesta. Abrazos.